buenos amigos, hoy os vamos a hablar de las ventajas y desventajas de vivir en China. Eso es, y para ello nos vamos a basar en información objetiva y también en mi experiencia personal como inmigrante. Por lo que es posible que muchos extranjeros residentes en este país no coincidan con la lista de pros y contras que os vamos a presentar en este vídeo o con nuestro punto de vista al respecto. La primera desventaja de la que nos vamos a ocupar es la contaminación. Sí, hace unos años hice una pequeña encuesta entre los lectores de mi blog sobre las razones que les desanimaban a venir o quedarse en China y la más elegida con diferencia fue la de la contaminación. De hecho, aunque nosotros ahora vivimos en una zona con un aire más limpio que el de muchas grandes ciudades, es bastante habitual que lleguemos a niveles de contaminación que resultarían alarmantes en muchos países occidentales. Y por eso siempre llevamos una máscara encima por si tenemos que protegernos. Obviamente esto no tiene ninguna ventaja, pero es verdad que en los últimos años la situación está mejorando y tenemos la esperanza de que con el tiempo ocurra lo mismo que en las ciudades industriales de Occidente, que también tuvieron estos problemas en el pasado. Ahora bien, aunque la exposición a la contaminación puede suponer un riesgo serio para la salud a medio o largo plazo, la verdad es que a la hora de ganarnos la vida, los extranjeros con cierto nivel de preparación podemos disfrutar de condiciones laborales mejores que las de nuestros países de origen, y esto también puede tener un efecto muy positivo sobre nuestra salud. Por ejemplo, y espero que nadie se ofenda por ello, pero yo en España lo tenía bastante más difícil para conseguir un trabajo acorde a mi formación académica, en la que he invertido mucho esfuerzo. Y durante el año que pasamos Lele y yo en Navarra disfrutamos mucho del aire limpio y de la naturaleza. Pero las dificultades económicas hicieron que me sintiese más preocupado y más ansioso, lo cual en mi caso motivó que engordase y que retomase una serie de hábitos como el de beber y fumar un poco más de lo debido. Mientras que en China, al no tener que preocuparme tanto por el trabajo, estoy más tranquilo y también me cuido más. Sin embargo, quedarse a vivir en China también puede ser bastante complicado desde el punto de vista burocrático. Efectivamente, aunque antes os he dicho que para mí es bastante fácil encontrar trabajos más o menos bien pagados y con el tiempo libre suficiente para poder dedicarme a YouTube, lo cierto es que cambiar de una empresa a otra puede suponer toda una aventura de formularios y procedimientos. Y además, aunque no cambies de trabajo, lo más seguro es que cada año tengas que renovar tu visado y tu permiso de residencia, lo cual puede resultar más o menos engorroso dependiendo de la ayuda que te preste tu empresa o tu centro. Pero esta dificultad también puede jugar a nuestro favor, porque aunque hay mucha gente que se desanima con tanta complicación y abandona el país, los que resisten y acumulan experiencia pueden obtener ofertas con condiciones cada vez mejores. Bueno, ¿y qué otras cosas positivas nos ofrece China para animarnos ante las desventajas ambientales y burocráticas? Pues a mí, y aquí entramos otra vez en el terreno de lo subjetivo, lo que más me alegra es el ambiente de los espacios públicos. Yo disfruto un montón cuando salgo y veo toda la actividad que hay en las calles y plazas a lo largo, cuidado que nos atropellan los triciclos, a lo largo de todo el día y buena parte de la noche. Y yo creo que ese Renao o ese ambiente social súper activo, bastante desordenado y bullicioso, pero al mismo tiempo muy seguro, contrasta con la atmósfera un tanto aburrida que se vive en muchas ciudades europeas desde varias horas antes del anochecer y también los días festivos. Yo entiendo que esta realidad también tiene el lado agobiante de tener que lidiar con un montón de personas al tomar el metro, hacer la compra, etc. Pero en mi caso, al vivir cerca de donde trabajo y en un recinto bastante tranquilo, me encanta saber que siempre que me sienta un tanto desanimado, puedo ir a esas zonas de la ciudad con más movimiento a dar un paseo, tomar algo y perderme en ese ambiente tan efervescente. Otro aspecto que atrae a muchos occidentales es el de nuestra gastronomía, de la que los chinos estamos muy orgullosos. Sí, o sea, si os gusta comer y probar cosas diferentes, China es el país ideal para vosotros. Porque aquí prácticamente cada pueblo tiene su propia especialidad y os podéis pasar la vida degustando platos sin llegar a conocerlos todos. Pero yo tengo que decir que con el tiempo la comida se ha ido convirtiendo en un elemento cada vez menos importante para mí. Y esto se debe a que, por muy sabrosa e interesante que resulte, en muchas zonas de China la dieta no es tan saludable como la mediterránea, por poner un ejemplo conocido del que yo he podido disfrutar la mayor parte de mi vida. Además, también hay que tener en cuenta la calidad y seguridad de los productos utilizados, que a veces no es la ideal, aunque tampoco penséis que aquí comemos arroz de plástico, como dicen algunos. Tenemos un espectador aquí. Venga, dale, Lele. Vale. Venga, dale.
Pero hay una cosa que muchas veces desespera a Javi y que tiene mucho que ver con YouTube. Claro, porque como ya os explicamos en otra ocasión, aquí las redes sociales occidentales están bloqueadas y necesitas una VPN para acceder a ellas. Ahora bien, hay ocasiones en que esas VPNs no funcionan muy bien y algo tan simple como ver o subir un vídeo se puede convertir en una misión imposible. A ver, yo ya os dije que en mi opinión China no hace esto principalmente por motivos de censura, sino sobre todo para facilitar la construcción de unas redes sociales propias e independientes de la influencia de otros países. Pero por muy comprensivo que sea con la defensa de su cibersoberanía, cuando llega el momento de subir un vídeo y no consigo conectarme, me pongo de una mala leche que me entran ganas de trasladar el canal a Tailandia. ¿Y qué pasa con esa faceta autoritaria de China de la que tanto se habla en los medios occidentales? Pues una vez más, espero que nadie se ofenda por ello, pero en mi caso, al haber crecido en una de las zonas de Europa con mayor presencia policial debido al llamado conflicto vasco, seguramente mi percepción de la situación de China no se corresponde con la de muchos inmigrantes occidentales. Pero en China muy pocas veces me han pedido la documentación y la verdad es que me siento muy tranquilo ante las fuerzas de seguridad, que además muchas veces suelen ir desarmadas. ¿Y qué pasa con los derechos y libertades? Tema delicado, ¿eh? Bueno, pues aunque de eso nos encargaremos en otro vídeo, yo tengo que decir que la situación es un poco más compleja de lo que nos suelen contar en algunos medios. Porque sí, es verdad que aquí el Estado de Derecho no está tan desarrollado ni ofrece tantas garantías como en muchos países occidentales. Pero yo creo que el gobierno chino sí está bastante comprometido con una serie de derechos que considera más básicos o más importantes desde su propio punto de vista, como el derecho a la educación, al trabajo y al bienestar, es decir, a la alimentación, la vivienda, la asistencia médica, etc. Ahora bien, a los extranjeros a menudo nos ocurre que no estamos integrados en los sistemas nacionales que cubren estos derechos básicos. Y aunque en los últimos años se están haciendo esfuerzos para superar esta situación, todavía es bastante habitual que tengamos que recurrir al sector privado para disfrutar de un seguro médico, para enviar a los hijos a la escuela, etcétera, etcétera. Pero claro, al mismo tiempo hay extranjeros que no quieren quedarse mucho tiempo en China y que en lugar de estar incluidos en este tipo de sistemas prefieren contratar los servicios básicos por su cuenta e incluso prescindir de algunos de ellos, como por ejemplo las pensiones para la jubilación. ¿Y qué hay de trato con la gente? ¿Qué ventajas y desventajas tiene estar rodeado de chinos? Pues esta también es una pregunta bastante difícil de responder porque está sujeta a un montón de variables culturales, sociales y psicológicas que pueden dar lugar a experiencias muy diferentes en cada caso. En el vídeo sobre cómo nos tratan a los occidentales ya hablamos un poco sobre este tema, pero en mi caso valoro mucho la hospitalidad, la simpatía y el interés con el que me ha tratado la mayoría de la gente en este país. También me encanta recordar que aquí es muy raro que la gente se quiera meter conmigo porque sí, lo cual ofrece una sensación de seguridad muy reconfortante. Pero al mismo tiempo tengo que admitir que a medida que vas desarrollando relaciones más serias o con un mayor grado de compromiso, como por ejemplo en el trabajo o en la familia, te puedes encontrar con unos cuantos retos de comunicación y de entendimiento mutuo. Por ejemplo, yo he tenido más de un malentendido en el ámbito del trabajo por la costumbre de algunos chinos de no tratar los asuntos problemáticos de forma directa. Pero en el ámbito de la familia, donde suele haber más confianza, a veces me he encontrado con imperativos muy directos del tipo: ahora os toca ganar más dinero para que no le falte nada a vuestro hijo, que ya va siendo hora de que tengáis uno, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ya os digo, estas son cosas que pueden variar mucho entre un caso y otro. En cuanto al idioma, hace poco hicimos un vídeo en el que explicamos las dificultades y recompensas de aprender chino desde el punto de vista de un estudiante y una profesora, y os vamos a dejar el enlace para que lo veáis si os interesa. Eso es todo por nuestra parte. Ahora queremos saber qué opináis vosotros. ¿Qué aspecto de vivir en China os atrae y os desanima más? ¿Tenéis un punto de vista parecido al de Javi? Y si queréis que hagamos más vídeos como este, en los que invertimos un montón de horas de trabajo cada semana, podéis animarnos dándole un me gusta, compartiéndolo, suscribiéndoos o ayudándonos a través de nuestra página de Patreon, en la que encontraréis más vídeos, guías para China y otras sorpresas. Muchas gracias y hasta la próxima. ¡Hasta luego! Por cierto, si tuviese que destacar una ventaja de vivir en China de entre todas las que hemos repasado, me quedaría sin duda con Lele. Porque de hecho tener una pareja china puede implicar un cambio de perspectiva enorme. Yo he conocido extranjeros que estaban teniendo problemas para adaptarse y que incluso se estaban planteando abandonar el país y después de conocer a alguien, ¡boom!, de repente todo les parece de color de rosa.
Al fin y al cabo, por muy buenas que sean nuestras condiciones materiales, seguimos siendo seres sociales y si no nos rodeamos de gente buena que nos pueda apoyar en los momentos críticos, hasta el mismísimo paraíso nos puede parecer un agujero inmundo.